Salut mes amis, ¿cómo se va? Bienvenidos a esta nueva lección. El día de hoy vamos a ver lo que son las horas. Sí, vamos a ver cómo preguntar la hora y cómo decir qué hora es, ¿ok? Entonces va a ser una lección bastante atractiva, bastante dinámica. Y pues bueno, allons-y, c'est parti. Las horas, les heures. Primero que nada, vamos a ver cómo preguntar la hora. ¿Sí? Comment demander l'heure, cómo preguntar la hora. Il y a trois questions, hay tres preguntas que son las más usadas, las más comunes, ¿sí? Que vendrían siendo las tres que les pongo aquí, que les escribo aquí, que sería ¿quelle heure il est? Esa es una. ¿Quelle heure il est? ¿Quelle heure est-il? E il est quelle heure? Si se fijan, son tres preguntas, pero son las mismas palabras, son los mismos elementos. Lo único que pasó es que se intercambiaron, se movieron de lugar. Pero son las tres maneras de preguntar más comunes que existen en el francés. ¿Sí? El 80% de las veces nos van a preguntar con cualquiera de esas tres. ¿Sí? ¿Quelle heure il est? ¿Quelle heure est-il? Il est quelle heure? ¿Okay? Hay otras muchas maneras de decirlo, como las que están ahí puestas abajo. Si se fijan, ahí tengo el tu as l'heure. Estas tres de arriba, si recuerdan el tema que vimos de las preguntas, habíamos visto que las preguntas tienen tres maneras de hacerse de la misma manera. O bueno, la misma pregunta de tres maneras diferentes. Un poquito más explicado, ¿no? La primera era la común, que era nada más la entonación. Tú tienes la hora, así preguntando tu as l'heure. Tú tienes la hora, tu as l'heure. La otra es la inversión. Primero el verbo y luego el pronombre. As-tu l'heure? ¿Tienes tú la hora? Y el otro era con el est-ce que tu as l'heure? ¿Sí? Entonces, aquí en estas cuatro líneas vamos a ver qué va a pasar eso exactamente. Entonces, el primero es, tú tienes la hora, tienes tú la hora, es que tú tienes la hora. ¿Sí? Tu as l'heure, as-tu l'heure, est-ce que tu as l'heure? ¿Okay? Ahora, va el mismo verbo, la misma pregunta, pero en vez de hablarte de tú, le voy a hablar de usted. ¿Sí? En vez de tú tienes la hora, es usted tiene la hora, usted tiene la hora, tiene usted la hora, es que usted tiene la hora. Entonces sería, si gustan, si vous le répétez, c'est vous avez l'heure, avez-vous l'heure, est-ce que vous avez l'heure? ¿Okay? Es con el verbo avoir, tienes tú y tiene usted. Luego nos vamos con los últimos dos renglones, estos dos. En vez de utilizar, au lieu d'utiliser le verbe avoir, en vez de utilizar el verbo tener, el verbo avoir, on va utiliser le verbe savoir. Vamos a utilizar el verbo saber. Lo mismo, primero con tú de las tres maneras y luego con usted de las tres maneras. El primero, se fijan, es tú sabes la hora, sabes tú la hora, es que tú sabes la hora. Entonces, si vous voulez répéter, tu sais l'heure, sais-tu l'heure, est-ce que tu sais l'heure? Y las tres que vienen son lo mismo con el verbo saber, pero con usted, ¿sí? Hablándole a usted o preguntándole a usted, que sería, ¿usted sabe la hora? ¿Sabe usted la hora? ¿Es que usted sabe la hora? Répétez après moi. Vous savez l'heure? Savez-vous l'heure? Y est-ce que vous savez l'heure? ¿Ok? Bueno, entonces esas serían muchas de las maneras de preguntar la hora. Como les digo, si ustedes nada más se quieren enfocar en estas tres, adelante, sí son las tres más usadas, las tres más comunes, pero ya saben ustedes que existen estas otras maneras, ¿no? Muy bien, ahora sí, ya nos preguntaron la hora, ¿cómo respondemos? Bueno, primero vamos a responder cómo se dice la hora exacta, ¿no? O sea, todavía con minutos no nos pasamos, ni con mañana, tarde y noche. Vámonos nada más cómo decir la 1, las 2, las 3, las 4, las 5, las 6. En el francés siempre se va a utilizar il est para decir son las o es la, son las, es il est. Il est, siempre, si se fijan aquí en todos es il est, 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 todos il est, ¿sí? Entonces siempre hacer il est. Y luego decimos la cantidad, si es la 1, decimos il est une, si son las 2, il est 2, il est 3, il est 4, il est 5. Pero ojo, en el francés no podemos decir como en el español nada más es la 1, son las 2. Nosotros si decimos nomás hasta son las 2, son las 3, son las 4, son las 5, está correcto. De hecho es raro que en el español digamos son las 2 horas. ¿Sí? Decimos nada más son las 2.
Y en el francés es al contrario. En el francés no puedes decir nada más son las 2. Tienes que decir son las 2 horas. Siempre tienes que incluir la palabra horas, ¿sí? Vámonos con los primeros 12 hasta las 12 del día. Si vous voulez répéter après moi, si quieren repetir después de mí, sería il est 1 heure. Il est 2 heures. Il est 3 heures. Il est 4 heures. Il est 5 heures. Il est 6 heures. Il est 7 heures. Il est 8 heures. Il est 9 heures. Il est 10 heures. Il est 11 heures. Et il est 12 heures. Hasta las 12. Estamos hasta las 12, ¿sí? Podemos decir como en el español, pero eso ya veremos como cuando digamos mañana, tarde y noche. Se puede decir de la mañana o de la tarde. Si son las 6, podemos decir son las 6 de la mañana o son las 6 de la tarde. Pero ahorita estamos viendo el número cerrado. A las 12 del día también se le dice mediodía, ¿sí? Si se fijan aquí se los puse entre paréntesis. Es midi, es mediodía. Entonces en vez de decir las 12 horas, podemos decir il est midi. Quitándole 12 horas, nada más sería il est midi. Para decir es mediodía. Il est midi. En Francia, cuando uno dice il est midi, quiere decir es mediodía, pero son las 12 en punto, ¿sí? Las 12. Aquí me ha tocado algo que a mí, para serles sincero, yo supe hace poco, relativamente, hace 2-3 años que supe eso, y ya tengo muchos años viviendo aquí en México. Es que aquí cuando decimos, sí, nos vemos a mediodía, no nos referimos, o la mayoría de los mexicanos no se refieren a las 12 exactas, sino que más o menos entre las 12 y las 2 de la tarde. Entonces, para mí siempre fue, o siempre ha sido y siempre será, midi, mediodía a las 12 del día. ¿Sí? Exactamente las 12 del día. Y en Francia así es. ¿Okay? Y luego, también en Francia es muy usado utilizar las 24 horas. Decir, il est 13 heures, son las 13 horas, en vez de es la 1 de la tarde. Il est 14 heures, en vez de son las 2 de la tarde. Las dos se pueden. Ahorita vamos a ver las dos maneras, pero es muy, muy, muy común que un francés te diga, sí, son las 18 horas. Aquí es muy raro en México, no sé, en otros países hispanohablantes, pero aquí en México es muy raro que te digan, no es muy raro, pero no es tan común que digan, sí, son las 18 horas. Dice, son las 6 de la tarde. O son las 6 porque ya sabemos que es de la tarde, ¿no? Pero en francés es muy común. Entonces, répétez s'il vous plaît après moi. Repitan después de mí. Il est 13 heures. Il est 14 heures. Il est 15 heures. Il est 16 heures. Il est 17 heures. Il est 18 heures. Il est 19 heures. Il est 20 heures. Il est 21 heures. Il est 22 heures. Il est 23 heures. Et il est 24 heures. Cuando son las 24 horas, que es raro que siga 24 horas. Perdón. Nos podemos decir medianoche. Aquí no lo escribí, pero más adelante lo voy a poner. En vez de midi, que es mediodía, sería minuit, que es medianoche. Entonces diríamos il est minuit. Ahorita más adelantito va a salir, no se preocupen. Muy bien, esas son las horas cerradas. Ahora a esas horas cerradas les vamos a agregar el minuto, ¿sí? Muy bien. Para agregarles el minuto, solamente después del horas, después de decir son las 2 horas, son las 3 horas, son las 4 horas, se dice el minuto. Sin decir y, nada más se dice el puro minuto pegado. Son las 2 horas, 5. Son las 6 horas, 15. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos precisamente unos ejemplos. Répétez s'il vous plaît après moi. Il est 1h05. Es la 1 con 5 minutos. Es la 1:05. Il est 2h10. Son las 2:10. Son las 2:10 de la tarde, de la mañana, bla, bla. Il est 3h15. Il est 3h15. Son las 3:15. Ojo en las 3:15. Podemos decir el 15 o podemos decir
y cuarto. ¿Sí? Tenemos esas dos opciones. 15 y cuarto. Que en francés sería 15 y sería écart. Y cuarto es écart. Entonces aquí lo tenemos. Aquí les puse, por ejemplo, il est 4 heures et quart. Son las 4 y cuarto. Il est 4 heures et quart. ¿Sí? Luego el siguiente, repete après moi. Estos repítanlos por favor. Il est 5h20. Son las 5:20. Il est 6h25. Son las 6:25. Il est 7h30. Son las 7:30. En 30 podemos ir 30 o podemos ir y media. Perdonen, en francés es igual. Podemos ir son las 7:30 o podemos decir y media en vez de 30 y media. Y media en el francés es et demi. Entonces ahí tengo el ejemplo aquí. Sería il est 8h30. Repítanlo por favor. Il est 8h30. Son las 8:30. ¿Ok? Si se fijan en horas, que se me olvidó comentarles acá, en horas, nada más cuando decimos es la 1, hora no lleva S. Ya que estamos hablando en plural, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, etc., se le agrega la S. No se pronuncia, ¿sí? Esa S no se pronuncia, pero sí se escribe. ¿Ok? Bueno, entonces ya tenemos hasta el media. Pasando la media, ya cuando estamos en una cantidad de pasado, o por ejemplo en el 35, sucede o podemos hacer o escribirlo o decirlo también de otra manera. Si se fijan aquí, yo digo, il est 9h35. Sí, ahí estoy diciendo que son las 9:35. Sí, literal. Il est 9h35. Son las 9:35. ¿Sí? Pero a partir de este minuto, como les digo, a partir del minuto 35, se puede decir de otra manera. Que también lo utilizamos en español, pero lo decimos de otra. O sea, es la misma manera, pero lo estructuramos diferente. A ver, ahí les va por qué. Aquí yo estoy poniendo, se fijan, dice il est 11h-25. Aquí estoy diciendo que son il est 11h, son las 11. ¿Sí? Aquí estoy diciendo que son las 11. Pero digo que son las 11 menos 25 minutos. Entonces, a las 11 le quitas 25 minutos. Pues en realidad son las 10:35. ¿Sí? Son las 10:35. Nosotros decimos 25. La lógica del español decimos 25 para las 11. ¿Sí? Si estamos hablando igual de las 10:35, decimos que faltan 25 para las 11. Y en francés decimos primero la hora, decimos son las 11 menos 25 minutos. Entonces si se fijan aquí decimos il est 11h, son las 11 menos, moins, se pronuncia moins, 25. Repitan después de mí, repete, il est 11h moins 25. Très bien. ¿Sí? Son las 11 menos 25, pero acuérdense, no son las 11:25, son las 10:35. Ok. Seguimos con el otro, es il est 11h40. A ese 11h40, ¿sí? Aquí lo puse literalmente las 11:40, il est 11h40. También podemos decir il est 12h moins 20. Se fijan, dije, il est 12h moins 20. Son las 12 horas menos 20. Entonces, si a las 12 del día les quitas 20 minutos, pues son las 11:40. ¿Sí? Son las 11:40. Entonces, son dos maneras de decir las 11:40. Nosotros en español diríamos son las 11:40 o 20 para las 12, perdón. 20 para las 12. Y en francés es il est 11h45 et il est 12h moins 20. Son las 12 menos 20. ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Il est 13h45. Ojo con este. Dice, il est 13h45. Son las 13:45. Bueno, este lo puedo decir de muchas más maneras o de varias maneras. Puedo decir así como lo dije, ¿sí? Il est 13h45. Son las 13:45. Pero también puedo decir
Il est 14 heures, son las 14 horas, menos 15. Il est 14 heures moins 15. ¿Sí? Son las 14 horas menos 15. Las 14 horas menos 15 pues es la 1:45. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero también hay otra manera. En vez de decir 15, podemos decir cuarto. Entonces podemos decir son las... Bueno, aquí le puse otra hora, pero vamos a decir que es la misma. Voy a decir, il est 14 heures moins le quart, menos el cuarto. ¿Sí? Moins le quart. Que también vendría siendo, perdón, las 13:45. Aquí yo lo puse con otra hora, pero pues eso no importa, ¿no? Le puse il est 15 heures moins le quart. Il est 15 heures moins le quart. ¿Sí? Son las 15 horas menos el cuarto. En vez de menos 15, menos el cuarto. Entonces, siempre que vayamos a decir una hora con 45, podemos decirlo de tres maneras. Si yo les digo las 8:45, podemos decir 8:45, podemos decir 9 menos 15 y podemos decir 9 menos el cuarto. ¿Sí? Serían esas tres maneras, por así decirlo. ¿Ok? Muy bien. Y ya por último, il est 16h50. Son las 16:50. ¿Ok? Muy bien. Ya casi terminamos de este tema. Vamos a ver al último esos ejemplos que hay ahí. Y ahora sí nos queda por ver cómo se dice de la mañana, de la tarde y de la noche. Todo lo que es AM en el francés es de la mañana. No existe en Francia una madrugada. Absolutamente todo es de la mañana. Si es AM es de la mañana. Entonces les vamos a agregar a las horas. Si son, vamos a decir que son las 8... Vamos a poner una hora. Vamos a decir que son las 8:20. 8:20 de la mañana. ¿Sí? Entonces voy a decir, il est 8 heures, son las 8 horas. Il est 8h20, son las 8:20 du matin. Du matin. Ojo cómo lo pronuncian. Du matin. Son las 8:20, son las 8 horas 20 de la mañana. ¿Sí? Il est 8h20 du matin. Entonces todo lo que es AM. Luego a las 12 en punto, aquí está lo que les decía ahorita, a las 12 en punto, a las 12 del día, se puede decir o se dice il est midi, es mediodía. Il est midi, las 12 en punto. ¿Sí? Pasando las 12 en punto ya se convierte a la tarde. Entonces en la tarde, ojo aquí, de las 12 con un minuto de la tarde hasta las 5:59, se les agrega de l'après-midi. ¿A qué vengo con esto? Si yo digo las 4:42 de la tarde, voy a ponerle il est 4h42, il est 4h42 de l'après-midi. Ojo cómo se pronuncia. De l'après-midi. ¿Sí? Son las 4:42 de la tarde. ¿Sí? Y esa tarde, ese de l'après-midi, es hasta las 5:59. Ya si estamos a las 6 de la tarde, ya se va a utilizar du soir. Las 6 de la tarde es a partir... Perdón, se dice du soir a partir de las 6 de la tarde y hasta las 11:59. Hasta las 11:59 nada más. Y es du soir. Si estamos hablando que son las 9:10 de la noche, vamos a decir il est 9h10 du soir. Du soir. Du soir. ¿Ok? Entonces eso es a partir de las 6 de la tarde. Hasta la noche. Desde la tarde hasta la noche. Y medianoche se dice il est minuit. Mediodía, il est midi. Medianoche, il est minuit. Entonces ahí estarían cómo se les agregaría de la mañana, de la tarde y de la noche. ¿Ok? Y ya por último, tenemos algunos ejemplos. Ahí ustedes van a tener unos ejercicios que hacer, pero tenemos unos ejemplos. ¿Sí? Las 8:20. Las 8:20 de la mañana serían, aquí le puse AM, entonces il est 8h20 du matin. Il est 8h20 du matin. Las 10:30 podemos decir de la mañana, podemos decirlo de dos maneras. Il est 10h30 du matin, son las 10:30 de la mañana. O il est 10h30 du matin, son las 10:30 de la mañana.
¿sí? Tenemos esas dos opciones. Luego en la tarde, por ejemplo, las 2:18, también tenemos dos maneras. Podemos decir il est 2h18 de l'après-midi, son las 2:18 de la tarde, o il est 14h18, son las 14:18. Ya cuando utilizamos el 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 hasta el 23, o las horas, cuando son las 13 horas, 14 horas, 15 horas, ya no tenemos que ponerle o que especificarle si es de la tarde o de la noche. ¿Por qué? Porque las 13 horas no pueden ser de la mañana, son forzosamente la tarde. Las 14 horas igual, las 15, las 16, 17, 18, 19 horas siempre van a ser en la tarde. No se puede confundir de la mañana y de la tarde. Entonces, si van a utilizar las 24 horas, no le agreguen, no es opcional, es no agregar el de la tarde y de la noche, ¿sí? Entonces aquí yo puse el de esa manera, primero con las 2:18 de la tarde y la otra con las 14 horas 18. Il est 14h18. ¿Okay? El siguiente tenemos 4 opciones. No, ¿cuántas puse? 5 opciones. Tenemos muchas opciones de las 4:45 de la tarde. La primera es il est 4h45 de l'après-midi, la literal, son las 4:45 de la tarde. El siguiente es il est 5h moins 15 de l'après-midi, son las 5 menos 15 de la tarde. ¿Sí? Son las 5 menos 15, entonces 15 para las 5. Il est 5h moins le quart de l'après-midi, son las 5 menos el cuarto de la tarde, o cuarto para las 5. Así que también se dice en español, es igual, nomás volteados. De hecho son más, puse 6 de hecho, mira, les da la siguiente, es il est 16h45, ¿sí? Il est 16h45, son las 16 horas 45, aquí utilizando lo que son las 24 horas. Si se fijan en ese ya no puse que es de la tarde, porque ya estoy poniendo las 16 horas. Il est 16h45. Y el otro es, es il est 17h moins 15. Son las 17 horas menos 15. O 15 para las 17 horas. Y la otra es il est 17h moins le quart. ¿Sí? Es las 17 menos el cuarto. O cuarto para las 5. O cuarto para las 17 horas. Entonces, ahí están. ¿Sí? Muy bien. Aquí como puse 16 y 17, como les digo, no tengo que especificar si es de la tarde o de cuándo. Y por último, tenemos las 7:50. De las 7:50 hay 4 maneras. Il y a 4 façons. Es il est 7h50 du soir. Il est 8h moins 10 du soir. Il est 19h50. Son las 19h50. Et il est 20h moins 10. Il est 20h moins 10. Son las 20 horas menos 10. Entonces, básicamente, ahí ya tienen todo lo que son las horas. Tenemos aquí un pequeño extra. Eso es, hasta lo que vimos aquí, perdón, es como preguntar y decir la hora. Eso es ya todo lo que necesitan saber y como les digo, ahí tienen muchos ejercicios que van a tener que completar para practicar. Sin embargo, aquí es como un pequeño extra de las horas. Es preguntar a qué hora algo. No nada más qué hora es, sino a qué hora vas a ir al cine, a qué horas vas a ir al mandado, a qué horas vas a ir al súper, a qué horas vas a ir a donde sea, ¿no? O a qué horas va a pasar esto, a qué horas va a llegar aquel o lo que sea. Entonces, ¿a qué hora se dice à quelle heure? ¿A quelle heure? Por ejemplo, ¿a quelle heure tu vas manger? ¿A qué hora tú vas a comer? Para responder, nosotros en el español decimos a las. En el francés no se escribe literalmente a les, que muchas veces me quieren poner a les, porque queremos traducir literalmente a las, y es a las, es a les, ¿no? A le. Pero esto es incorrectísimo. Simplemente se dice a. A las 13 horas serían más a 13 horas. A 13 heures. O se puede contestar completo, ¿sí? Podemos decir je vais manger à 13 heures. Yo voy a comer a las 13 horas. Podemos decir más a las 13 horas o voy a comer a las 13 horas. A 13 heures ou je vais manger à 13 heures. Cuando estamos hablando de un intervalo, de qué hora a qué hora, se dice de a, igual que en español. Bueno, no es cierto, no es igual que en español, porque en español sería de las 9 a las 12. En el francés más es de a. Por ejemplo, de 9h à 12h.
De 9h à 12h. De las 9 a las 12. Cuando estamos hablando de las horas. Cuando hablamos de los días, ahí sí es literalmente, como en el español, del al. Del martes al viernes. Del, siempre del va a ser du. Du mardi. Al, también siempre al es o. Se pronuncia la AU, se pronuncia o, una O normal. O vendredi. Du mardi au vendredi. Del martes al viernes. ¿De qué día a qué día vas a estar en la playa de vacaciones? Ah, pues de tal día a tal día sea du mardi au vendredi. Y cuando decimos de qué mes a qué mes, cuando preguntamos, ¿y en qué meses vas a estar? Ah, o ¿cuántos meses vas a estar? Ah, pues estos meses. ¿Y en qué fecha? No, pues de tal mes a tal mes. Es igual que en el español, decimos de a. De juin a septiembre. De junio a septiembre. ¿Okay? ¿En qué meses vas a estar o vas a estar estudiando inglés? Ah, pues de junio a septiembre. De juin a septiembre. ¿Okay? Entonces ese fue el pequeño extra que les quería dar aquí con las horas. Entonces ya con eso tienen pues una idea un poquito más amplia de cómo responder a todo este tipo de preguntas o cuestiones que nos lleguen a hacer. ¿Okay? Très bien, c'est tout pour aujourd'hui et on se voit dans notre prochaine classe. C'est todo por hoy, nos vemos en la siguiente clase. Merci, au revoir.